Bienvenidos a Ecos del Corazón. Soy Elena Rengel y hoy quiero invitarte a comenzar un viaje que estoy convencida va a transformar la manera en que ves a Jesucristo. Vamos a estudiar juntos el Evangelio de Juan. Pero antes de leer el primer versículo, quiero que nos detengamos un momento, porque comprender este Evangelio es mucho más que conocer la historia de Jesús. Es descubrir quién es realmente Jesús. Y esa diferencia es lo que cambia absolutamente todo. Así que bueno, prepara tu Biblia, busca un lugar tranquilo y acompáñame. Ahora, si alguien me preguntara, ¿por qué empezar justamente con el libro de Juan? Mi respuesta sería muy sencilla. Porque Juan no escribió solamente para contar la vida de Jesús. Él escribió para que las personas llegaran a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Realmente, qué importante que es este libro y qué hermosa es la propuesta de Juan. Cuando uno entiende ese propósito que tiene Juan al escribir este libro, comienza a leer el Evangelio con otros ojos. Juan escribió su Evangelio hacia los años 80 o 90 después de Cristo. La iglesia, fíjate vos, que ya estaba creciendo. El Evangelio se había extendido por distintas regiones y comenzaron a aparecer falsas enseñanzas acerca de Jesús. Algunos negaban que realmente hubiera sido hombre. Otros negaban que fuera Dios. Otros enseñaban que además de creer en Cristo, era necesario cumplir con la ley de Moisés para ser salvo. Imagínate, presentaban dos cosas al mismo tiempo. Era necesario creer en Jesucristo, pero también había que cumplir la ley de Moisés para ser salvo. Era una gran confusión, y en medio de toda esa confusión, Juan toma la pluma y escribe uno de los libros más profundos de toda la Biblia. Y lo hace no para alimentar discusiones, sino para revelar quién es realmente Jesucristo. Pero antes de abrir el capítulo, este capítulo 1, conviene ubicarnos en el contexto histórico. Pensemos, los judíos en ese momento vivían bajo el dominio del Imperio Romano. Seguramente te suena que el gobernador era Poncio Pilato. Galilea estaba gobernada por Herodes Antipas. Es el mismo que ordenó decapitar a Juan el Bautista después que denunciara públicamente su pecado. Tal vez te acordás que Herodías odiaba a Juan el Bautista y le pide a Salomé, en ese baile que hace delante del rey, pida la cabeza de Juan el Bautista. Estos no eran tiempos fáciles para los judíos. El pueblo, en medio de todo eso, esperaba al Mesías. Pero ese dominio de los romanos los mantenía sometidos política y espiritualmente. Y mientras tanto, muchos líderes religiosos rechazaban a Jesús buscando la manera de hacerlo morir. En ese escenario aparece la luz, Jesucristo. Aunque cuando escribe su libro nunca dice yo, Juan, escribí esto, no tenemos dudas de que él fue el autor. La historia de la iglesia lo confirma y además hay un detalle precioso. Mientras Mateo, Marcos y Lucas afirman muchas veces el nombre de Juan, Juan nunca habla de sí mismo por su nombre. Prefiere llamarse el discípulo a quien Jesús amaba. Y siempre me conmueve esa expresión, porque ya no está diciendo yo amaba mucho a Jesús, está diciendo Jesús me amó. Y esa diferencia dice mucho acerca de su corazón. Y hoy recordamos a Juan como el apóstol del amor. En este capítulo muchísimas veces Juan menciona el amor. Pero Juan no siempre fue así.
Cuando conoció a Jesús, Juan tenía un carácter fuerte, tan fuerte que él y su hermano Jacobo, Santiago, Jacobo, recibieron un apodo dado por el mismo Señor, Boanerges, hijos del trueno significa. ¿Vos recordás tal vez ese episodio cuando un pueblo samaritano no quiso recibir a Jesús? Entonces Juan y Jacobo preguntaron: Señor, ¿querés que hagamos descender fuego del cielo para consumirlos? Ese era Juan, impulsivo, apasionado, pero mientras caminó con Cristo, su vida fue transformándose. Y aquel hombre, conocido por su temperamento, terminó siendo recordado por el amor. Y cada vez que leo eso, pienso en algo. Si Cristo pudo transformar a Juan, Él también puede transformar nuestra vida. Qué tremenda transformación la de Juan. De ser hijo del trueno pasa a ser el apóstol del amor. Y retomando un poquito esta introducción en cuanto a los evangelios, debemos aclarar también que los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros cuentan la historia terrenal de Jesús, cuentan su nacimiento, su crecimiento, sus viajes, cuentan las parábolas, los milagros, su misterio, su muerte y su resurrección. Por eso se los llama, a los 3 primeros, se los llama evangelios sinópticos. Pero Juan, en su evangelio, hace algo completamente distinto. Él no comienza con un pesebre, comienza antes de la creación del mundo. No se concentra tanto en la historia terrenal de Jesús, sino que Él nos abre una ventana al cielo. Algunos dicen que leer el libro de Juan es como atravesar el velo, entrar al lugar santísimo. Y creo realmente que esa imagen describe muy bien este libro, porque el 90% de lo que encontramos aquí no aparece en los otros evangelios. Juan no intenta repetir la historia, quiere mostrarnos quién es Cristo. Tal vez te preguntes, ¿por qué escribió Juan? Él mismo responde a esa pregunta al final de su evangelio. Escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Este no es solamente un libro para aprender, no es un libro solamente para conocer una historia de Jesús. Este es un libro para creer, es un libro evangelístico, es el libro que presenta a Jesucristo. Y fíjate vos que hay una palabra que cambia todo en este libro, y al inicio, y es la palabra logos. Juan escribía tanto para judíos como para griegos. Los judíos entendían perfectamente lo que significaba la palabra de Dios, el logos. Era Dios revelándose, era Dios hablando. Pero los griegos usaban otra palabra, logos. Para ellos, el logos era una especie de fuerza o de razón que mantenía el universo funcionando. Juan, cuando comienza con su libro, hace una afirmación extraordinaria. Les dice, en otras palabras, permítanme presentarles al verdadero logos. No es una fuerza, no es una energía. El logos es una persona. Y esa persona se hizo hombre. Su nombre es Jesucristo. Y ahora, para terminar con esta introducción, mientras estudiemos este evangelio, vamos a descubrir algo maravilloso. Cada capítulo, cada conversación, cada milagro, cada enseñanza nos va a llevar a la misma conclusión. Jesús es completamente Dios, completamente hombre, ¿sí? Vamos a decirlo así, 100% Dios y 100% hombre. Negar cualquiera de estas dos verdades es dejar de conocer al verdadero Cristo.
Y justamente por eso vale la pena estudiar este libro con calma, porque conocer correctamente a Cristo no es un detalle de la fe, es el centro de la fe. Gracias por acompañarme en este primer encuentro. Espero que este estudio despierte en vos el mismo deseo que hay en mi corazón: conocer cada día más a Jesucristo. Te invito a leer durante esta semana el capítulo 1 del Evangelio de Juan. No lo leas con apuro, lee cada versículo con calma y pedile al Señor Jesús, al Espíritu Santo de Dios, que abra tu entendimiento para descubrir quién es Él. En nuestro próximo encuentro comenzaremos con los primeros 5 versículos, una de las declaraciones más profundas de toda la Biblia acerca de Jesucristo. Soy Elena Rengel y esto es Ecos del Corazón, porque cuando conocemos verdaderamente a Cristo, nunca volvemos a leer la Biblia de la misma manera. Hasta el próximo encuentro en Descubriendo a Jesús. Muchas gracias por estar aquí.